Muchas gracias. Pues les doy las buenas tardes, buenas noches. Estamos en una de las primeras actividades del Centro de Estudios Humanísticos de las Américas para este año. Aquí, en mi caso, desde México, transmitiendo y conectado con todos ustedes. Es un gusto verles y será mucho más gustoso poder escucharles. Tenemos hoy una actividad muy importante que nos estará compartiendo fundamentalmente la participación de Mali Kentucky. Estamos hablando de las actividades que permiten avanzar en el tema de la espiritualidad de nuestras culturas ancestrales y la liga con el humanismo universal. De manera pues que en estas lecturas que hoy comienzan y nos dirán un poco más de ellas, se hablará de el aporte de África en los comienzos de Asia. Ese es el tema de Mali Kentucky. Mali atiende el área de relaciones públicas en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Es por ello enlace con África para el trabajo que decíamos se realiza en este centro. Pues Mali Kentucky es en lengua quemética mujer medicina. Ella es poeta, mística, humanista, oradora pública, podcaster, entre otros quehaceres, muchas actividades que atiende muy bien Mali. Ella ha estudiado y vivenciado por más de 15 años la espiritualidad de diferentes culturas originarias, como la de los queros, descendientes directos de los incas, y las culturas nubia y quemec de África. Con los queros, Mali participó en el peregrinaje Capañán, camino inca, que se retomó luego de estos recorridos ancestrales que hicieron nuestros abuelos y abuelas. Bueno, en una de las primeras participaciones ya en tiempos recientes es donde estuvo Mali. Es el recorrido de 100 días en las cordilleras de los Andes de Perú, Bolivia y Argentina. Y a propósito de esta trascendente experiencia, ha escrito una serie de 6 libros en inglés, ya varios traducidos al español, con este nombre, Capacñán. Y bueno, su último proyecto, el más reciente, quiero decir, es Ubuntu, el retorno. Es un canal en YouTube, en español y en inglés, en donde nos habla de educación, de la historia, de la actualidad de las civilizaciones originarias negras africanas. Pues Mali es colaboradora en los temas de sanación, de expansión de conciencia y el buen vivir de la humanidad. Es pues un elemento central en el quehacer del Centro de Estudios Humanistas de las Américas y desde luego del vínculo con otros centros hermanos que están en otros lugares de este planeta. Así que un gusto enorme estar hoy con Mali, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Mali, por estar aquí, por lo que nos vas a compartir. Así es que, pues yo les dejo el uso de la voz para la parte que sigue en este interesante tema, siempre, siempre interesante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Ildefonso. Te agradecemos por tan bonita presentación. Yo quiero darle la bienvenida a todos y básicamente poder explicar un poquitico qué es un club de lectura. Sí, algunas personas ya lo conocerán. Creo que en España está muy difundido, igual que en Estados Unidos, en otras partes no. Pero básicamente el objetivo nuestro en este club es poder leer, ¿sí? De forma compartida un texto. Pero hemos elegido unos textos muy interesantes. Son textos que desafortunadamente solo están escritos en inglés. No ha sido fácil su traducción ni poder obtener estos textos. Y segundo,
los temas son bien interesantes porque habla de temas que en cierto momento han tratado de ser olvidados. ¿Cuál sería la mecánica de nuestro club? Básicamente, al estar en inglés, Mali va a hacer una especie de síntesis del tema. Ella va a explicar lo que ya leyó en el capítulo primero. Básicamente, la idea es que trabajemos una hora mensual en este club en español. Ya en 15 días se hará en inglés. Y la idea es que en la medida que ella va presentando, posterior nosotros en el tiempo libre tratar de investigar sobre el tema. Cuando volvamos a la próxima reunión y ella vuelva a leer el capítulo 2 en el club de lectura, seguramente habrán anécdotas, enriquecerá muchísimo el intercambio y podremos ir avanzando sobre este interesante libro. Básicamente, nada más. Así que bienvenidos, los dejo con Mali. Y Mali, cualquier cosa me avisas. Gracias, Juan. Gracias, Ildefonso, por tan linda presentación, como siempre. Y gracias a todos por estar aquí presente y dedicar un poquito de su tiempo con este tema tan interesante. Sé que están acá precisamente por eso, porque le interesó el tema. Así que gracias por ese interés. Entonces, vamos a presentar ahora, hacer la presentación. Yo voy a ir hablándole, pero a la misma vez yo le he preparado una presentación visual donde podrán ver sobre los temas de lo que les voy a estar hablando. Hice una síntesis del sumario del libro, que como vamos a ver, el libro se llama, si puede poner la primera, si ya puede comenzar, Juan, para de una vez ahí ya ir. Listo, tú me vas dando los ritmos porque al presentar quedo sin la lectura de la síntesis, ¿vale? Ya, gracias, Juan. Espérate un momento. Ok, me dicen si la ven bien. ¿La ven bien? Todos. Sí, yo la Sí, veo bien. sí, sí. Ok. Listo. Ujú. Pues aquí, Lo voy a dejar con los cuadritos chiquitos para que así más fácil podamos ubicarlos, ¿vale? sí, gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues vamos, el libro que hemos elegido ha sido un libro muy interesante que se llama La presencia de África en los comienzos de Asia. Este libro ha sido una recopilación de diferentes tesis, no me acuerdo cuál es el otro nombre en español, pero de diferentes tesis de diferentes profesores. Y el doctor Iván Van Sértima fue el encargado, o sea, lo encargaron a él para que hiciera esa recopilación y hiciera ese estudio ya más intenso. Y él asignó a su vez al doctor Rukono Rashidi. El doctor en Sértima es de Guyana, era de Guyana, ya hoy los dos son nuestros ancestros, pero Sértima es originario de Guyana y luego pues se mudó para los Estados Unidos. Y el doctor Rukono Rashidi pues nació en los Estados Unidos en lo que es el área de California. Y como ustedes verán, el libro se trata básicamente de esa recopilación y fue más bien auspiciado por el museo, el Smithsonian Museum de los Estados Unidos. Eh, Fue un trabajo muy intenso, fueron más de 10 años que duraron haciendo ese trabajo. Y bueno, dentro de todo ese trabajo, ellos entonces pues hicieron 3 tomos. El primero es este, la presencia de África en los comienzos de Asia. El segundo fue en Europa y el tercero fue en América. Entonces, pues ahora vamos a ver este de Asia. Así que gracias a estos ancestros por haber hecho este trabajo tan bonito y tan especial. Valga la redundancia también, de ese trabajo que se hizo, ya UNESCO también se unió para poder entonces recopilar todas esas informaciones y entonces poder cambiar la historia que hoy conocemos en lo que son los colegios o las escuelas.
donde ellos ahí rectifican que la historia que se ha ido contando es una historia errónea, y entonces con todas estas informaciones ellos entonces pues prepararon una donde se ha sometido para entonces promulgar. No sé en qué estará eso todavía, porque sabemos que siempre hemos tenido rechazo para poder presentar estos temas, y por eso se han mantenido básicamente en la oscuridad. Pero hoy en día estamos tratando de diferentes maneras de ver cómo podemos promulgar toda esta información que está haciendo tanta falta en la humanidad de hoy en día, para poder ayudarnos específicamente a nosotros a poder reconectarnos con ese origen humano de cada uno de nosotros, y poder entonces en nosotros crear una humanidad más unida y más integrada. Así que la próxima, Juan, por favor. En esta recopilación vamos a empezar desde una época que es la época pangeana. Esta época pangeana, como sabemos, pues estaba toda la tierra unida, y bueno, de ahí se fue separando, y ahí empieza la migración también de nuestros ancestros de África, o Alquebulán, que es su nombre originario. Entonces, lo importante no es tanto los años, porque ha sido bien complicado, porque cada vez se van cambiando, queriendo decir que se van poniendo más antiguos. Por ejemplo, se hizo un estudio recientemente de la Esfinx de Egipto, hoy llamada Egipto, y ya han descubierto que la Esfinx pueda que tenga más de 4.000 años. Pero lo importante es que debemos de estar pendientes de que esto ha ocurrido por muchos años. Y lo importante más bien sería qué fue lo que aconteció durante ese tiempo, y cómo y por qué. Seguimos. Entonces, de la parte importante que, por ejemplo, yo estoy aportando, como dijo Juan, ahorita, que cada uno podemos aportar y hacer investigaciones, pues yo en esta parte estoy aportando también la parte de la confirmación del ADN chino por el profesor Jing Li, un grupo de científicos de China, Rusia, India y Brasil, el Centro Nacional Genoma Humano del Instituto de Genéticas de la Universidad de Fudan. Hicieron ese estudio. Y el profesor Lee dijo que no vimos ni un solo individuo que pudiera considerarse descendiente del Homo erectus en China, sino que todos eran descendientes de nuestros ancestros de África. Él también recibió el premio Chen por ese distinguido logro académico. Ya está comprobado de que los chinos, como lo decimos hoy en día, pues son descendientes de África. Entonces, en esta síntesis vamos a ver dentro de la introducción que ellos hacen en el libro, ellos plantean algunas preguntas que, como ellos dicen, son simples. ¿Quiénes son los negros de Asia? ¿Cuál es su significado en los anales de la historia? ¿Qué han hecho exactamente y qué están haciendo ahora? Estas son cuestiones extremadamente serias y fundamentales, según ellos. En su mensaje nos dicen que ellos esperan que nosotros, sus lectores, concluyan que esta antología, La presencia africana en Asia, ofrece respuestas serias y fundamentales a esas preguntas. Entonces vamos a ver un resumen de lo que va a cubrir el libro en completo. Vamos a ver un resumito. Yo voy a hacerle en esta parte, pero luego ya
entraremos en detalle en las próximas reuniones. Aquí vamos a ver el Sumer o Cabezas Negras, que es la primera civilización formativa de Asia Occidental. Los negroides de Elam y Susa, Manra en Arabia, los sabeos, el valle de los Indus, China, Cólquida, y están terminando con la esclavitud negra en tierras asiáticas. Ok, entonces aquí yo le voy a ir presentando diferentes dibujos, fotos sobre los personajes, y según vayamos viendo los temas aquí, vamos a ir presentando los slides. Entonces dicen ellos que, en resumen, sostienen que la historia de la presencia africana en Asia es uno de los aspectos más significativos, desafiantes y menos escritos de la experiencia africana global. Abarca un periodo de más de 500.000 años, comenzando con las primeras migraciones del Homo erectus fuera de África. Tanto el hombre Pekín como el hombre de Java eran solo variedades regionales de estos primeros homínidos africoides. La historia continúa con las primeras poblaciones humanas modernas, los Homo sapiens sapiens. Cubre un lapso de tiempo de más de 90.000 años y abarca la masa de tierra más grande de la Tierra. Como los primeros humanos modernos, como cazadores y recolectores, horticultores, primitivos y agricultores sofisticados, reyes, reinas, poetas, profetas, sabios, científicos, sirvientes y esclavos, los africanos han conocido íntimamente a Asia desde el principio, incluso hoy, después de toda una serie de holocaustos y calamidades. La presencia africana en Asia puede superar los 200 millones de personas, y me imagino que ya hoy serían más. Entonces, en este slide estamos viendo lo que son las cabezas negras de Sumer. Y Rucó nos dice: no resta importancia, por ejemplo, a la complejidad de la cuestión de la composición racial en la antigua Sumer, la primera civilización formativa de Asia Occidental, y admite que la población no era racialmente homogénea, pero demuestra contundentemente, con evidencia pictórica, cultural y esquelética, que un elemento importante en la civilización sumaria fueron los inmigrantes negros del Valle del Nilo, que se llamaban a sí mismos las cabezas negras. Plantea la pregunta: si fueran tipos mongoloides y este era simplemente un término para el cabello negro, como sostienen algunos historiadores, ¿por qué deberían tratar de distinguirse de esta manera de otros asiáticos, que también serían de cabello negro? Su negrura o africanidad se le glorifica en este término. Puede verse en la evidencia esquelética, y Rashidi muestra que los craneólogos, al encontrar aproximadamente la misma forma de la cabeza, índice nasal y variaciones del arco superciliar en cráneos etíopes o afroides del interior de África, que los cráneos encontrados en excavaciones en el antiguo Egipto y Sumeria. Intentan crear clasificaciones nuevas y nebulosas como eurafricanos, mediterráneos y manitas. Estos lo identifica como sinónimos etnocéntricos de gente negra. El próximo. Entonces aquí vamos a ver a Elam, donde también nos presenta a los negros de Elam y de Susa, su capital.
Elam fue la primera alta cultura en lo que hoy es Irán o Persia. Muestra cómo las formas culturales elamitas, sus diosas, motivos artísticos, armas y escrituras las vinculan con el Valle del Nilo. De modo que uno podría realmente hablar de Elam como una colonia cushita, con su corazón susiana. Las poblaciones todavía flotan en las fronteras de la Persia moderna. Todo el país, según la autoridad, era originalmente negritos, que probablemente se extendía a lo largo de la costa norte del Golfo Pérsico hasta la India. Y como ustedes podrán ver ahí, ahí tenemos a Susa y tenemos a toda esa parte y como podrán ver en la parte del lado izquierdo a Egipto, y cómo toda esa parte fue entonces la migración se ejecutó y pues llegaron ellos. Y esos son, vemos el antiguo Susa como Shus, ellos también se llaman, le decían Shush como Kush. Y ya sabemos que Kush era como le decían anteriormente a Nubia, que antecedió a Kemet, que hoy le llaman Egipto. Próximo. Entonces ahora vamos a ver en el área de Arabia, también como gran parte de Asia, estuvo inicialmente poblada por negros. Algunas de las poblaciones negras supervivientes, conocidas como bedoides, son la mayor parte de la población marra, que aún se encuentra en los extremos meridionales de Arabia. En árabe, marra significa habilidad excepcional por encima y más allá del promedio. En shona, marra significa gratis. Entonces, como ustedes podrán ver, esos son los bedouins. Como vemos ahí, no, sin ninguna duda, podemos decir que no tienen todos los aspectos africanos. Como ustedes podrán ver, en la parte de abajo estamos enseñando lo que es Manra en la casta actual, donde ya se están presentando como con la piel más clara, por supuesto, como vemos hoy en día, y donde también claman que son los originarios de esa parte, cuando en realidad quienes son los originarios son esos negroides. Próximo. Entonces ahora vamos a ver un poco, vamos a ver también en el libro Arabia, y aquí estamos viendo a los sabeos, que es una mezcla de africanos orientales y nómadas de las secciones norte y central de la península arábiga. De esta mezcla surgió la reina negra más famosa de la historia, Maqueda, la reina de Saba, quien colocó a su hijo de Salomón en el trono de Etiopía, iniciando una línea que duraría hasta el difunto Haile Selassie. Otra mezcla de etíopes y árabes del sur ocurre en la provincia de Tigre, en Etiopía, y condujo al poderoso reino de Aksum, cuyo ascenso al poder sobre Arabia del Sur se describe brevemente. Los que desean buscar más detalles sobre el poblamiento temprano de Arabia por parte de los africanos deberían leer los ensayos o las tesis de Drusilla Houston, Etiopía en el antiguo Arabia, o en inglés Ethiopians in Old Arabia, que fue condensado por Rashidi para los propósitos de la edición del 1985. Que valga la redundancia, el libro tuvo varias ediciones.
La presencia africana en Arabia es de particular interés en un periodo mucho más tardío, ya que Arabia era el hogar del Islam y de Mohammed. Si bien algunos han especulado que Mohammed pudo haber sido de linaje africano, algunos dicen que su madre era nubia o de Nubia. Sabemos con certeza que Bilal, uno de sus discípulos, ciertamente lo era. Bilal fue una figura fundamental en el desarrollo de Islam y se le ha referido como un tercio de la fe. Entonces, como podemos ver, estamos hablando de miles y miles de años atrás. No como no han querido pintar en algunos libros, como decimos. El próximo. Gracias, Juan. Entonces ahora vamos a ver la presencia también africana en la civilización del Valle de Indus. Ocupa la atención de dos principales ensayistas de este número, Rucono y Wayne Chandler. Ambos presentan un caso con elocuencia persuasiva y datos bien investigados, pero están en fuerte desacuerdo sobre el papel desempeñado por los dravidianos en la civilización del Valle Indus. Rashidi cree que es necesario que él vuelva a plantear el caso para aclarar la naturaleza del desacuerdo y tal vez resolverlo, siguiendo la luz de su propia experiencia con problemas arqueológicos, con experiencia arqueológicos e historias similares. Entonces, por ejemplo, en el Rig Veda 9.41.1 dice que los dacios, que también lo vamos a ver más adelante, eran de piel oscura. El Rig Veda es el texto védico sánscrito más antiguo conocido. Sus primeras capas se encuentran entre los textos más antiguos que se conservan en cualquier lengua indoeuropea. Y el Rig Veda es una antigua colección india de himnos védicos en sánscrito. Es uno de los 4 textos sagrados canónicos hindúes conocidos como los Vedas. Quise incluir esa partecita porque vamos a hablar un poquito más sobre esta parte más adelante. Entonces, Rashidi retrata al drávico como un tipo étnico caracterizado por una actitud directa hacia la textura de cabello ondulado con rasgos afroides distintivos. Él adopta la opinión, ahora ampliamente aceptada, que estos dravidianos fueron los fundadores del complejo del Valle del Indus. Los identifica con los odiados dasas o dacios negros del Rig Veda. Los adversarios de los invasores arios o blancos eran las mismas personas que más tarde se convirtieron en los sudras. Las masas negras conquistadas, reducidas en Avarta o tierra árida al estatus de esclavos. Sostiene que estas personas proporcionaron el estímulo para la civilización del Valle del Indus, que alcanzó su apogeo en 2200 y 2700 a.C. Esto se conoce como la fase de Harappa. El Valle del Indus fue dominada por dos grandes ciudades, Harappa y su ciudad hermana Mohenjo-Daro. Entonces, Chandler, sin embargo, sostiene que aunque los negros fueron la base de la civilización del Valle Indus, no eran los dravidianos posteriores, sino la capa original de los negros etíopes, conocidos como negritos, y los protoaustraloides Entonces sostiene que los Harappa eran una fusión de estos dos tipos afroides.
Él siente que los dravidianos llegaron demasiado tarde para haber afectado a la civilización de Harappa, ya que la ocupación de los sitios del Valle del Indus se remota a 9000 años. Hay una distancia media entre estos dos puntos, aunque parecen estar en clara oposición. Es obvio que los dravidianos no ocuparon originalmente estos sitios y que los aborígenes negros fueron responsables de la primera cultura del Valle del Indus. Es igualmente obvio que no es hasta aproximadamente el año 2200 a.C. que se produce un salto repentino en el Valle del Indo y una cultura aborigen con baja tecnología explota de la noche a la mañana, hasta convertirse en una civilización muy avanzada. El propio Chandler sostiene que los ladrillos de la ciudad de Mohenjo-Daro son tan recientes como alrededor del año 2000 a.C., incluso aunque la ocupación real del sitio se remota a varios milenios antes. Por lo tanto, debemos concluir, no todavía, Juan, debemos de concluir que sobre una capa aborigen o base nativa, una fuerza externa construyó la fase Harappa. La evidencia de préstamos culturales de los dravadianos en este periodo es demasiado concreta para descartarla. Walter Frank Service Jr., en el guión del Valle del Indus, reimpresó en este volumen de Scientific American o American Científica en marzo de 1983, afirma que la lengua de Harappa y Mohenjo-Daro era una lengua dravidiana temprana. Lo que tenemos, por tanto, es la mezcla del negro aborigen temprano con un elemento africano o afroasiático posterior y más avanzado, el dravidiano. La brillante fotografía de Chandler no solo vivifica los rostros africanos de estos tiempos antiguos, sino que su narrativa dramática nos transmite una sensación de modernidad de ciudades afroasiáticas. Nos enteramos de la creación de un sistema central de alcantarillado, baños con desagües que llevan los desechos a las alcantarillas debajo de las calles principales. Cada casa con su propio pozo privado, un gran baño público con pisos cuidadosamente hechos que desembocan en las alcantarillas subterráneas. El agua del baño cambia regularmente. A intervalos incluso evoca el polvo del tráfico que pasa en las calles de 30 pies de ancho y la privacidad de las personas cuyas ventanas se abren solo en su patio central, no en la calle. Aquí, en esta parte de esta presentación, aquí en donde estamos viendo las fotos, estamos viendo claramente quiénes eran ellos y físicamente, verdaderamente quiénes eran. Entonces ahí vemos también, sin ninguna duda, que eran descendientes africanos. La próxima, Juan. Ahora vamos a pasar a los inicios de la China. Y aquí también puse una foto del doctor Rokono Rashi porque dije, wow, se parece mucho. Lo ve uno ahí, hasta el Buda que ponen ahora hoy en día. Entonces, entran en los inicios de China con las enanas negras. Ahí vamos a ver en el libro, nos dicen ellos. James Brunson nos presenta al primer emperador chino, Puzi, desde el 2953 al 2838 a.C. Un negro de pelo lanudo. Probablemente sea mitad histórico, mitad legendario como Osiris y sus logros.
la creación de gobierno, instituciones sociales como el matrimonio, escritura, son demasiado amplios y radicales para ser atribuidos a un solo individuo. Pero esta es la historia habitual de las primeras dinastías, donde el plural se fusiona con el singular a medida que la distancia temporal entre el acontecimiento y su registro mucho más tardío tiende a convertir a varios líderes reales en líderes místicos o divinos. Es significativo, sin embargo, que se le represente como un negro divino en reconocimiento de los inicios africanos de la cultura en ciertas partes de la China. Lo que es particularmente interesante es que la dinastía Shang en 1766 al 1100 a.C. fue en gran parte una dinastía negra y que los Mozo dieron a los Shang el nombre de Naqi, Na de negro y Qi de hombre, debido a su tez muy oscura. Los Zhou, que conquistaron a los Shang, describieron a los habitantes de la zona que tenían la piel negra. Seguimos. Ahora vamos a ver a Colquia. Tenemos la suerte, dice Rashid, de que Rafike Haraisahoy contribuya por primera vez en una publicación del Journal of African Civilization o los anales de las civilizaciones africanas. La idea principal de su ensayo o su tesis, la civilización egipcia en Cólquida, en el Mar Negro, es que Cólquida puede haber sido fundada por los ejércitos negros de Sesostris. Es que Cólquida puede haber sido fundada no por los ejércitos negros de Sostris, sino por negros en una expedición posterior de Ramses el tercero. Cólquida es donde Jason navegó con los aeronautas en el mito griego y Harashoy presenta un estrecho conjunto de paralelos que vinculan los elementos principales del mito de los argonautas con rasgos culturales y artefactos que datan del período dinástico del Ramses III. El más llamativo de estos rasgos remésida es el del carneo dorado de Frixo, con una serpiente presidiéndole, un diseño singular que coincide exactamente con la proa de la nave solar de Ramses III, la cual vemos ahí. Esa se encuentra en la tumba, diríamos, de Ramses III. Y como vemos ahí, precisamente vemos el color de la piel de los Kemets en ese entonces, que particularmente eran de piel negra. Seguimos, Juan. Entonces ahora vamos a ver también, en el libro vamos a ver lo que son los dioses negros. John G. Jackson en Krishna y Buda de la India le llama en su libro o tesis Dioses Negros. Presenta paralelos sorprendentes entre las vidas de Krishna, 1200 a.C., y Krishna es el dios hindú del amor, la compasión y la protección, conocido como el oscuro. También se le llegó a llamar azul, porque la piel era tan oscura que le pusieron ese nombre de azul. A menudo se le presenta con la piel de color azul oscuro. Krishna es un avatar del dios Vishnu, pero también es adorado como un dios por derecho propio.
El Buda Gautama, 600 años antes de Cristo y Jesús 100 años antes de Cristo y 33 después de Cristo. Krishna, el Cristo negro de la India y el Jesús de los evangelios. Son tan notables que el último casi parece una reencarnación del primero. Algunos de los principales elementos mitológicos que rodean a estos hombres también rodean al Buda, que está presentado en las primeras estatuas como un hombre con cabello lanoso y rasgos afroides. El propio Jesús, como hemos mostrado en el número de civilizaciones del Valle del Nilo, aparece en su primera presentación física como un hombre de cabello lanoso y con lo que describiríamos como rasgos afrosemitas. Esto está en el reverso de una moneda, la cual también vemos ahí, acuñada en la época del emperador romano Justiniano II. Esta figura de Cristo o profeta están todas relacionadas con la misma tradición, aunque cada una aparece aproximadamente 600 años después del otro. No sabemos qué pretenden sugerir estos paralelos. Algunos sienten que prueban que Jesús es una ficción y que la historia de su vida es una versión reelaborada de las primeras figuras de Cristo. Pero nos parece que al estilo singularmente individual de los dichos de Jesús, en lugar del drama duplicable de sus acciones, las acciones principales de un profeta, después de todo, tienden a seguir un patrón. Y estas establecen que Jesús existió. Como figura histórica que después de la muerte era vestida con un traje mitológico más adecuado para hacerlo universalmente aceptable. Entonces, como vemos ahí, también en el libro vamos a cubrir y vamos a leer la parte de los judíos. Esa parte es sumamente interesantísima, por lo menos yo encontré sumamente interesante. Y aquí vemos la presentación de unos judíos que fueron llevados cautivos en Palestina por los asirios 700 años antes de Cristo. Lo que queremos presentar acá es que si podemos ver, sin duda, en esta parte donde vemos la moneda, y donde vemos al Buda arriba, y la moneda de Jesús, y esos judíos que fueron llevados cautivos a Palestina o en Palestina, pues tienen una particularidad del cabello. Entonces, esos son partes muy importantes que debemos de reconocer, que básicamente son el cabello africano. La próxima, Juan. Ok. Entonces, también vamos a ver en el libro la esclavitud africana en tierras asiáticas. Y ahí concluye el libro. Y concluye con 2 ensayos o 2 tesis sobre los africanos en el último periodo de la esclavitud. Graham Irwin aporta nueva luz sobre la naturaleza de la esclavitud en ciertas partes de Asia. No es confinado al contexto familiar con el que normalmente lo asociamos en las Américas. Irwin nos informa en su ensayo o su tesis La esclavitud africana en las tierras asiáticas, que las sociedades musulmanas de Oriente Medio, India y en Asia Central adoptaron la práctica de utilizar personas de otras tierras para diversas ocupaciones especializadas que serían llamados esclavos, pero que podrían alcanzar un alto rango y estatus tan alto como comandante o inclusive general en el ejército, y tan alto como el rango de primer ministro en la burocracia. La razón detrás de esto es que si tienes un esclavo que viene de otra parte y lo pones en un puesto de autoridad, no tiene vínculos de parentesco con la gente del lugar. Esto significa que tiende a ser leal en lugar de desleal. Eso significa que es poco probable, siendo otras cosas igual, para encabezar un golpe de Estado.
porque ¿cómo puede contar con el apoyo local? Esto no niega que muchos negros fueron incorporados también a las posiciones más bajas, como sirvientes de casa, concubinas y eunucos o hombres castrados. Pero más allá del conocido descenso del negro al papel de inferior, aún así debemos ver una diferencia significativa y cualitativa en un sistema que permitió que varios de los califas abbasíes de Bagdad fueran africanos y un guardia africano del palacio convertirse en gobernante de Bengala. Irwin cita un caso en el que una comunidad de grandes marineros africanos, conocidos como los sidis, dominaba la parte noreste de la India y su comandante fue nombrado almirante del Océano Índico por el emperador mongol. Los sidis son un grupo étnico minoritario que habita en Pakistán y la India. Descienden principalmente de los pueblos bantus de la costa del Sand, en sudeste de África, la mayoría de los cuales llegaron al subcontinente indio a través del comercio árabe de esclavos. Otros llegaron como comerciantes, marineros, sirvientes, contratados y mercenarios. El más célebre de todos los gobernantes africanos en la India es Malik Ambar. El sujeto del ensayo o la tesis de Joseph Harris, Ambar fue llevado a la India en 1575. Nacido en Etiopía, había sido un esclavo en el Medio Oriente. En la India se hizo comerciante, reclutó seguidores y construyó un ejército a medida de que su comercio lo hacía próspero. Él eventualmente desarrolló un ejército tan fuerte que pudo establecerse como el poder detrás del trono. Inventó tácticas de guerra de guerrillas muy innovadoras, haciéndolo formidable y temido por quienes desafiaban su estado. Él era un soldado brillante, diplomático y administrador. Nombró a su propio embajador africano a la corte de Persia. Fomentó las manufacturas, construyó canales, mezquitas y oficinas de correo. Apoyó a poetas y eruditos con pensiones del Tesoro del Estado. El capítulo de Harris sobre Ámbar es, de hecho, uno de los más inspirados de la historia de un africano en Asia. Entonces, aquí vamos a ver dentro de la esclavitud lo que es el sistema de las castas, que se originó especialmente, diríamos, en la India y en toda esa parte ya del área asiática. El sistema de la casta, para establecer un sistema, debe de haber un propósito. Un grupo controlar a otro y se ejecuta estableciendo reglas y leyes. Y se asegura que también se haga mención en los famosos libros sagrados. Entonces, aquí vuelvo, como le dije anteriormente, con los sayus, que ellos fueron el pueblo aborigen de la India que fue enfrentado o encontrado por los pueblos de habla indoeuropea que ingresaron al norte de la India alrededor de 1500 años antes de Cristo. Los indoeuropeos en este momento los describían como un pueblo de piel oscura y voz dura que adoraba el falo. En este momento, este grupo vienen a lo que llamamos hoy en día a colonizar ese espacio. Y como ustedes ven, aún todavía en esa parte de Pakistán,
Y la India, el norte de la India, pues están ellos, esos personajes que vemos ahí, también de los navegantes, de los grandes navegantes sidis. Y hoy en día también ellos se encuentran ahí, como lo vemos, son negros africanos. Entonces, en el Veda, anteriormente vimos, en el capítulo anterior, el capítulo 9, vemos cómo ellos le dan esa calificación, a ver cómo le dijeron. Dicen que eran de piel oscura. Y entonces dice, a ver, no. Entonces ahí vemos cómo ellos en ese capítulo 9 dicen que eran de piel oscura. Pero más adelante, cuando siguen avanzando en el libro, ahí cambia la historia también y donde ya ellos dicen en el 10, en el Rig Veda 10.22.8, describe a ellos, a los dacios, como salvajes. Entonces, que no tienen leyes, observancias diferentes, a karman, o sea, que no realizan rituales y que actúan contra la persona sin conocerlo. Entonces, cuando vemos esa partecita donde está mencionando ese famoso libro sagrado, ya están cambiando. ¿Por qué? Porque quieren establecer un sistema, el sistema de la casta. Y para eso tienen que tener un cuento para poder sostener lo que ellos deseaban hacer en ese entonces. Y ya le están diciendo que como eran de piel más oscura, que son salvajes, y eso lo vemos hasta el día de hoy. O sea que no hay, el humano, el ser humano no ha cambiado en gran parte en lo que se refiere a esa parte. Entonces, como vemos hoy en día, si llegan unas personas a invadir nuestro espacio o llegan a nuestra casa a querer coger lo que es nuestro, pues claro, yo no tengo que conocer a la persona porque ya yo sé que tú estás viniendo donde mí a hacerme daño. Entonces yo tengo que defenderme. Entonces ellos lo acusan de que son, de que actúan contra una persona sin conocerlo. Ahí está un poquito también, un poquito más fuerte la situación. Entonces, esos eran los arios que estaban escribiendo eso. Entonces, ellos se definen como el ario es igual que pueblo noble. Entonces, en lengua sánscrita. Ahí estamos viendo ya cómo empieza una separación de la comunidad, de las personas, y precisamente originándose con ese sistema de la casta, donde está separando a las personas por diferentes categorías. Y ahí aquí le puse también un poquito sobre ellos. Entonces, por ejemplo, estos indoarios eran una rama de los indoiraníes que se originaron en el actual norte de Afganistán. Entonces, dentro de las castas, las diferentes niveles de casta, ahí lo tenemos los nombres, pero vámonos especialmente a los sudras, que como ven son los que están en el cuarto nivel. Entonces, el sistema de la casa lo nombró a ellos como artesanos y jornaleros. Una gran parte de esta casta es producto del aparentamiento de una casta superior y un intocable o un sudra. O sea, que si un sudra se convertía en sudra, si alguien se convirtió, por ejemplo, uno de las castas superiores se mezclaba con un sudra o con un intocable, que ya es el último escalón de abajo. Los textos antiguos respaldan,
la afirmación de que los Sudras existen para servir a las otras 3 castas. Entonces, ahí vemos donde prácticamente se origina todo ese cuento que todavía perdura hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras civilizaciones. ¿Quiénes lo crearon? ¿Cómo lo crearon? ¿Y a quiénes fueron que trataron de poner y de catalogar como salvaje, como vemos hasta el día de hoy? ¿Y por qué? Entonces, de ahí sucesivamente, pues vemos cómo todo ese cuento se fue también cambiando en diferentes partes por conveniencia. Entonces, es lamentable, pero ahí está parte de eso, de esa parte. Eso también lo vamos a ver más en detalle en el libro. Por favor, sigue la próxima, Juan. Entonces, como dicen, ellos adoraban el falo. Pero, ¿qué es lo que era el falo? Bueno, con esto ellos cierran todo lo que se llama, cerraríamos el libro. Entonces, como en otras partes del mundo, o sea, esta parte, aquí vemos que dentro de lo que adoraban era el falo, y lo vemos tanto en Irlanda, lo vemos en Roma, lo vemos en muchos países con el obelisco, lo vemos también en Kemet, lo vimos en Kemet, lo vimos también en la India. Esa parte, lo que básicamente nos está diciendo que estamos reconociendo el poder creativo de la energía masculina. Quizá podemos verlo, muchas personas lo pueden ver de diferentes maneras, lo pueden ver de manera morbosa, diríamos, pero en realidad la idea es una idea sutil, donde se reconoce que a través del falo se crea vida, y que mientras exista el falo, va a existir vida. Eso es algo que, si lo vemos con su verdadero contexto, verdaderamente tiene un contexto muy bonito, muy interesante, y nos recuerda siempre lo que es la vida y el poder en sí que eso tiene, que la vida en sí tiene. Entonces, como vemos en el tiempo moderno, que nos dicen, pero no, yo no creo en el falo, por ejemplo, pero sin embargo lo vemos hoy en día en lo que son las corbatas de los hombres. Donde la corbata está apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo, precisamente donde se encuentra el falo. Y es como si fuera un obelisco upside down, o sea, de arriba para abajo. O sea, que es bien interesante todo esto y todas estas culturas, cómo se unen desde un origen africano, desde un origen desde África. Entonces, Iván Van Sértima no termina con este pequeñito nota. El papel de los negros en Asia, como en otras partes del mundo, ha estado sumergido y distorsionado, no todavía, Juan, y distorsionado durante siglos, pero no ha sido totalmente eclipsada, y ahora emerge como una estrella que estuvo oculta por una nube, pero que nunca se desvaneció en la oscuridad de la noche. Como dice Godfrey Higgins en Anacalipsis, citado en nuestra reseña del libro de Gerson Williams, hemos encontrado negroides en todas partes cuando nos acercamos al origen de las naciones, nos dice Iván Sértima. Ahora sí, la próxima, Juan. Entonces, esta es una partecita que nosotros vamos a agregar a nuestro club de lectura con este libro, que es La influencia música africana en Asia. Esto fue una idea de Juan Manuel. Entonces, yo con mucho gusto, pues, acepté el reto. Así que también vamos a
a traerle información sobre la importancia de la música, lo que significaba la música en ese entonces, los instrumentos y sobre todo el ritmo de lo que es el movimiento, el baile. Entonces, con eso, vamos a aportar eso también al final, ya que terminemos el libro, con una pequeña introducción de eso. Así que va a ser un libro y una lectura muy interesante. Para mí lo ha sido, así que espero que para ustedes también. Gracias por su paciencia. Muy bien. Súper bien, Mali. Así que si tienen algún Gracias. otro comentario y alguien Qué bueno. también ha Gracias, Mali, muy participado. bueno. Gracias, Mali. Gracias a ustedes por Uy, presencia. muy bueno, muy bueno. 50 Interesantísimo. minutos, fantástico. Sí, muy interesante, mucha erudición. Sí, No, yo lo que te quería comentar es que es muy curioso el punto de vista, porque cuando se habla en antropología de que el Homo sapiens, nuestra especie, hace 250.000 o 300 años sale de África, se habla del Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Pero si bien sale de África, no se dice que es un Homo africano, como lo han dicho acá, es muy interesante. Acordémonos que al principio mencioné las diferentes evoluciones. El Homo sapiens sapiens, o sea, ellos fueron migrando. Si nos damos cuenta en la parte de la China, que dice que vamos a empezar la China con las enanas negras. Esas enanas negras eran los primeros anteriores a lo que somos los sapiens sapiens. Ve, Ah, sí. ve, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Por eso es que se extiende la cantidad de años, porque sabemos que hablamos de 500.000 años y 90.000 años. O sea que dentro de ese lapso hubieron muchos cambios. Y además, cuando ellos en la época, se me olvida el nombre, Juan, del principio, durante esa época que migraron, entonces luego después se fueron mezclando uno con otro y ya como dice, por ejemplo, el más avanzado se mezclaba con el otro y de ahí salía otro, por ejemplo, con el australoide, creo que se dice otra vez. Ahí vamos a ver, lo que pasa es que estamos tratando de conectarlo haciendo, o sea, nosotros mismos tenemos que tener eso presente e irnos imaginándonos las épocas, porque el mismo Adriaviano, donde hubo ese conflicto, habían otros anteriores que eran diferentes, pero eran negros. Claro, claro, claro. Sí. Gracias por la Sí, sí, eso es observación. lo interesante de este punto de vista. Importante porque quizás yo creo que no se ha bien difundido fuertemente estos hallazgos que menciona Mali, que me parecen muy importantes, muy valiosos. En la medida en que se difundan, yo creo se irá, ahora sí que discutiendo, llegando a algún consenso, pues sabemos que la verdad es provisional y con los hallazgos se va mejorando, se va perfeccionando, vamos conociendo mejor, pero yo creo que es un gran aporte el que con base pues, en la ciencia hay este tipo de conclusiones y por eso la importancia de difusión de este tipo de hallazgos, ¿no? Muy interesante porque además pues se trata de nosotros mismos. Así es que muy valioso, Mali, siempre me gusta el tema Sí, sí, porque tú lo trabajas muy bien. Gracias. Gracias, Ildefonso. Me impresionó las primeras imágenes que estaba demostrando sobre esas estatuas de antigüedad. Y obviamente, cuando la estaba viendo, me chocó un tema. El tema es de que sabemos
que cuando relacionamos cosas de raza, miramos la nariz, miramos el pelo, miramos el color. Entonces, me entró un tema de las estatuas del Olmec, ¿verdad? Donde encontraron esas estatuas y porque dieron la nariz, ya inmediatamente hubo una conexión con, vamos a decir, el hombre africano, la raza africana. Pero me estuve fijando de que me chocó eso a todas las imágenes que estaba mostrando y me estaba fijando en la nariz. Y me di cuenta que las narices de toda esa figura que demostraste eran más finas. ¿Qué me dices sobre eso? Porque, no sé, me vino eso como a la mente, ¿no? Se sabe y no hay duda que hubo una migración, pero hay como eh, el choque de la figura de las narices como que va de un extremo al otro. Y para mí ese punto como que es bien interesante a como qué pasó ahí. Entonces la nariz era más fina antes y graduadamente se fueron formando un poquito, vamos a decir, más gruesas. Bueno, anteriormente también vimos esa parte en la última charla que tuve sobre África, que precisamente la nariz, lo que son la nariz y los labios, Sí, de acuerdo al medio ambiente donde están las personas, cambia por la respiración, debido a la respiración. Entonces, ahí ya la nariz, debido a causa de la respiración, y el lugar donde se encuentra, porque por ejemplo, si tú estás en un lugar y tiene y dura 50.000 años o 20.000 años, 15.000 años, 10.000 años en ese lugar, pues muchas de las partes van a cambiar de tu físico, van a cambiar. Por eso es que vemos que el mismo dravidiano ya tenía el pelo ondulado, porque de acuerdo a los lugares, de acuerdo a la altura, también influye, los alimentos también influyen. O sea, es un conglomerado de cosas que van influyendo, donde van cambiando. Pero si tú te fijas, por ejemplo, eh, tú puedes tener la nariz fina. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo en mi familia nariz ancha y tengo nariz sumamente fina. Entonces yo digo, pero ok, ¿y a qué se deberá eso? Bueno, porque soy mixta. Ok, ve. Entonces, ¿qué pasa? Que si un grupo, lo importante siempre es que es el pelo. El pelo es algo que cuando tú tienes tus ancestros más cerca, porque llega un momento en que tus ancestros, ese ADN tuyo, ese gen tuyo, eh, negroide, está tan y tan lejos, por ejemplo, en el caso de los europeos, está tan y tan lejos que nada más tienen un 1%. Ve, entonces ya ahí tienen menos rasgos, a pesar de que tú vas a ver uno cuanto otro que tenga su nariz ancha, o vas a encontrar uno cuanto otro que también tenga el pelo un poco rizo. O sea, siempre va a haber algo, pero no siempre. Pero esa parte de la nariz sí proviene de eso, donde ya ellos mismos van cambiando. O sea, el mismo físico va evolucionando de acuerdo al clima, precisamente por la respiración. Ya eso es un tema muy interesante que tú también lo puedes, que yo sé que tú eres igual que yo en ese aspecto y investiga mucho, así que eso es otra parte muy interesante que tú puedes investigar. por eso me entró la imagen así, Ujú. no sé de dónde, pero conecté y me Sí, empecé a fijar en eso. sí. Los labios y la nariz también eso influye dependiendo de las áreas donde estemos. Gracias, Luis. Mandy,
apuntabas en algún momento que había algunas universidades, claro, porque esto es como plantear un tema tan novedoso, ¿no? Que decías que había algunas universidades que estaban como planteando que hay que cambiar ya los libros escritos ya desde lo que se destina desde la infancia, como que habría que modificar ya todos los materiales que se han elaborado para que UNESCO, no se quede sesgada la historia. UNESCO, la Desde UNESCO. la UNESCO. Sí, desde la UNESCO. Lo que pasa es que tú sabes, Tino, que precisamente por eso es que estamos haciendo estas cosas, o sea, estos encuentros, lo estamos haciendo porque es que de alguna manera tiene que llegar la información ahí afuera, porque es que por todos los medios lo evitan. Mira, para hacerte un poquito, para que puedan entender un poquito más el tema de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, tú tienes a lo que es África ahora mismo, estamos hablando del presente. En África ahora mismo, lo último que le hicieron fue que lo catalogaron como Sub-Sahara. O sea, lo dividieron en dos, la parte norte y la parte sur. ¿Qué sucede con la parte norte? La parte norte se quedó cuando los árabes colonizaron esa parte. ¿Por qué? Porque los europeos le convenía más tener esa raza, por decir, que tener al negro, porque era que estaba oprimido, o sea, estaba esclavizando al negro. Entonces, no puede dejarlo tan cerca de ellos o tienen que tener un medio, un intermediario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, tú te vas, los Estados Unidos en el 1907, creo que es por ahí más o menos, ¿qué hacen los Estados Unidos? Entonces dice, todo el que es de esta parte son blancos. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí entra un privilegio. Entra un privilegio que tienen los del norte, los de lo del sur. Tú estás viendo, dependiendo de precisamente en esa época tan crítica, cuando estaba el Ku Klux Klan, ve, entonces tenemos que ya esas personas que están en el norte de África son élite y los del sur son menos. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos, que son los que han promulgado más todo esto? Últimamente, por supuesto, estamos hablando de estos últimos tiempos. ¿Qué hacen ellos? Que promulgan una ley, porque fue lo que dije ahorita, tú tienes que establecer, para un sistema, tienes que establecer leyes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que establecen una ley donde ellos mismos dicen que todo, por ejemplo, en este caso los egipcios, son blancos. ¿Qué pasa? Que viene un egipcio negro, originario, desde antes de lo blanco o desde antes de lo más claro en Egipto, viene a los Estados Unidos. ¿Y cómo le ponen? Blanco. ¿Me está entendiendo? ¿Eh? O sea, a él lo declaran como blanco. Entonces él dice, no, espérate, que yo no soy blanco. O sea, él reconocía su negroide y dijo, no, ustedes no pueden hacer. O sea, y ya ahí, eso creo que fue en el 1997, el otro día. Dice, no, eso no puede ser. Y lo lleva a la corte. ¿Te das cuenta? O sea que es un asunto que debemos de ver de lo que es sistema. ¿Ve? Entonces, ya ahí, esa parte que nosotros estamos viendo, que ya hemos visto, no quieren, porque es que ellos tienen un sistema y no quieren desmantelar ese sistema bajo ninguna circunstancia. Mira lo que está pasando hoy. Está la ONU, UN, así se dice ONU en español. Está la ONU y está la otra, donde tuvieron el juicio el otro día, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice en español. Pero ¿qué pasa? ¿Quieren ellos desmantelar lo que ellos mismos han construido? No, lo estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos que buscarle la vuelta, como decimos nosotros aquí en los Estados Unidos, el afroamericano.
como dice, nosotros tenemos que buscarle la vuelta y ver cómo nosotros podemos empoderarnos nosotros con nuestra historia. ¿Por qué que no nos la van a contar? Ve. Entonces, si nosotros no hacemos esto que estamos haciendo ahora, este conocimiento no van a salir. Pregúntale a Juan Carlos, casi 3 meses duramos tratando de conseguir el libro. Ve. Entonces, Claro. son Sí, cosas, no fue fácil. no fue fácil. Entonces, eso de la UNESCO, me parece a mí que no ha salido porque están teniendo el mismo problema. Entonces, no podemos esperar a que ellos se decidan, que sabemos que lo más probable no se decidan, a traer esta información a la gente. Entonces, bueno, pues lo hacemos nosotros. Pues sí. Sí. Sí, qué importante, sumar reflexiones, porque es verdad, cada vez que ahonda, con más fuerza sale lo que es tan luminoso, ¿no? Entonces, esa mirada que podemos ponerle en positivo, que cuanto más reflexiones lancemos, hacia lo más profundo vamos a ir. ¿Sí? Gracias, Tino, gracias Sí. verdaderamente. Muy bien. Qué bueno. Pues así como hay las diversidades que hace rato mencionaba Mali con la influencia del ambiente sobre las características fenotípicas pues de nosotros y de cualquier especie vegetal o animal, así como hay estas diversidades visibles, está también en la parte del conocimiento y más todavía en la parte ideológica. Así es que la lectura yo creo que nos ayuda a ir encontrando un poco más aquellas esencias o aquellas verdades más estables que nos permitan como humanidad ir avanzando, porque si no, como Torre de Babel, pues no nos entendemos nunca, ¿no? De ahí lo valioso de los clubes de lectura. Y a mí me gustó mucho cuando se habló de esto, de los clubes de lectura, y bueno, pues va a seguir este tipo de dinámica. El día 23 de febrero es la versión en inglés de esta temática que dará Mali. Pues es la lengua que yo creo domina mejor. Y bueno, pues ahí va a estar para conocidos, conocidas, amigos y también para quienes querramos ir recordando, mejorando o aprendiendo el idioma. Creo que también es buena ocasión. Así es que hay eso, está la invitación. Como también por ahí hay otra invitación que nos hará al ratito Cecilia. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario antes. Ildefonso, el 8 de marzo sería nuestra segunda reunión. 8 de marzo. En Club, español. sí, club en español. Y la idea Perfecto. es que vayamos investigando, que no nos Sí. quedemos con el tema, sino empecemos a investigar qué de cierto hay en esto. Ujú. Perfecto, sí. Así Dale, que ya, Ceci. perdón, Juan, denle, espera un segundito. Vayan viendo todo lo que tiene que ver con Sumer y el AM. Si ustedes pueden encontrar más información, pues mejor, porque así se hace más rica la conversación y los estudios, porque nos salimos de lo que está en el libro para cuestiones más recientes. Sumeria, Sumeria, Sumer, ¿no? sí, Sumer, y sí, el AM. Sumeria y el AM. El AM, correcto. Y recordar que del Valle del Nilo salieron los primeros. En el Valle del Nilo estaban diferentes culturas. Estaban los cuchitas, que eran los de Sudán, que tú hablaste de los cuchitas, que hubo un faraón negro de Sudán. Y emigraron luego hacia arriba del Mar Negro, Mar Rojo, ¿correcto? Fueron hacia donde, hacia Jordania, Sumer, y luego se van hacia Asia, la India. Ok. Sí, empezar a hacer un mapa. Exacto. Gracias, Juan. Vale. Ceci. ¿Ya, Juan? ¿Sí? Ujú. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta con este nuevo proyecto de las lecturas.
Y yo aprovecho este momento para invitarlos para el día 3 de marzo, que vamos a hacer el lanzamiento virtual de la tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, con la charla Trascendiendo la prehistoria de la violencia y la paz, con Maali Kentucky, aquí presente, del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, y Rafael de la Rubia, promotor de la marcha. Este lanzamiento es en conjunto con los parques de estudio y reflexión Colibrí, Silvania y Beta Idris, que es el virtual, con la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, el Partido Humanista y el Mensaje de Ciro. Así que esperamos que este 3 de marzo se les envía el link, participan, estamos en la charla, hacemos un intercambio y ya Rafael nos dará los pormenores de esta tercera marcha mundial que sale el 2 de octubre de Costa Rica y regresa el 5 de enero a Costa Rica en el 2025. Así que esperamos que esta marcha sea todo un éxito y podamos tener de verdad acciones ejemplarizantes para poder salir de ese dolor y ese sufrimiento y aprender herramientas para progresar como seres humanos y hacer nuestro aporte. Así que yo los invito a que adhieran a esta causa digna, porque es una acción válida lo que estamos haciendo en todas las direcciones. No era más, es mi invitación y nos vemos el 3 de marzo en este Zoom. Muchas gracias. Gracias y gracias. Gracias, Gracias, Ceci. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Ali. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias a interesante. todos. Gracias, gracias. Hasta la próxima.